Hola Rat Sisters, ¿cómo están? Las saludo con mucho gusto, soy Simone Rat. Pues hoy vamos a hablar de un evento especial y otros temas que han surgido en semanas previas, pero que consideramos importantes en el ámbito del feminismo radical. Este domingo 2 de agosto se realizó un evento vía Zoom transmitido en YouTube para presentar para Hispanoamérica la Declaración de Derechos Humanos de las Mujeres en base al sexo. En el evento presentó a la conocida teórica feminista Sheila Jeffreys, profesora y escritora en temas de política sexual, política de género a nivel internacional, así como política aplicada a las vidas de gays y lesbianas. Igualmente participaron Laura Lecuona por México, Michelle Morales por República Dominicana, María J. Binetti por Argentina, Sofía González por Chile, Amparo Domingo por España y Lara Salvatierra por Perú. Jeffreys explicó cómo nació el año pasado la declaración a manos de otras feministas, una de las cuales fue ella. Las mujeres que buscan promocionarla crearon la campaña por los derechos humanos de las mujeres, o WHRC por sus siglas en inglés. Esta declaratoria es una respuesta a que en diversos países en todo el mundo, los hombres que dicen tener identidades de género femenino, lo que sea que eso signifique, los convierte en mujeres y que, más importante, gracias a eso, han ganado derechos legales para adueñarse de todo lo que las mujeres verdaderas han logrado en décadas de hacer campaña por los derechos humanos, de quienes nacimos y hemos sido socializadas y vivido en cierta forma por nuestro sexo femenino. Este tema de las identidades de género, explicó Jeffreys, comenzó en la década de los 90. De ser un grupo minoritario pasaron, gracias a Internet, a poder conectarse y generar la confianza para declarar que, siendo hombres, en realidad se sentían y eran mujeres. Elaboraron una serie de demandas que llamaron derechos, como autodefinir lo que ellos llamaban género e invitar a las mujeres en público y donde quisieran. Todo esto a pesar de que las mismas Naciones Unidas definen el género como estereotipos sexuales socialmente construidos que deben ser abolidos, completamente distintos al sexo, que es biológico. Habló de cómo ha surgido nuevamente un fuerte movimiento feminista que está luchando contra la teoría y política queer, que defiende el transgenerismo. Han tenido que pelear contra acusaciones de discursos de odio si se atrevían a decir que los hombres no pueden convertirse en mujeres. Estos acosos han ocurrido tanto en la vida real como en lo virtual. Como parte de esta lucha surgió la declaración, la cual ha sido firmada por 10.835 personas en 118 países. Gracias a esto, también se está generando una nueva ola en la que las mujeres de todas las edades de los 5 continentes se están organizando por la liberación de las mujeres. Y Jeffreys celebró este nuevo encuentro de feministas en el mundo. Las demás participantes contaron las experiencias en sus países respecto a los avances de la agenda queer, que trata de hacer que la identidad de género sea el criterio principal para hablar de los derechos de las mujeres, logrando que entren hombres en la categoría mujeres o hembras humanas, solamente con definirse así. Esta categoría está siendo borrada desde el lenguaje, hablando de mujeres gestantes, menstruantes, lactantes y un largo etcétera, hasta en las leyes, donde en lugares como Argentina primero están los grupos identificados como mujeres, que la población que es y siempre ha sido considerada mujer por una característica real y visible, su sexo. Fueron perspectivas muy interesantes, algo largas de contar, pero que estarán, o quizá al momento de subir este podcast ya están, disponibles en el canal de YouTube de esta organización, Women's Human Rights Campaign, del cual dejaremos la liga en la transcripción de este podcast. Sin duda creemos que eventos y declaraciones como estas son importantes para mantener los derechos de las mujeres. Y sin duda, Sheila Jeffreys sabe de lo que habla. Entre sus libros se encuentran Gender Hurts, que podría traducirse como El género duele, obra que reta la noción de la ideología transgénero, cuyas prácticas validan la jerarquía de género, esa herramienta de opresión donde las mujeres están subordinadas a los hombres. Nunca han sido tan válidas sus palabras y queremos leer un fragmento de la introducción de este libro que recomendamos leer completo. El transgenerismo fue, solamente durante un corto periodo de tiempo, un trastorno cuyo tratamiento opcional para el mismo era la administración de hormonas y quizá la amputación u otra cirugía. Muchos médicos lucharon contra la idea de este tipo de tratamientos para esta condición hasta los 70. En los 90, parcialmente como resultado de la potente red creada por Internet,
se creó un movimiento político de transactivismo para hacer campaña por los derechos de las personas transgénero. Como respuesta, están ocurriendo notables cambios sociales, políticos y legales. Los gobiernos y muchas otras organizaciones y actores aceptan cada vez más la legitimidad de tales derechos. Estos cambios tienen repercusiones para la existencia de la comunidad lesbiana y gay, para la salud y las oportunidades de vida de las personas trans en sí mismas, para las posibilidades en la igualdad de las mujeres, para organizaciones, lugares de trabajo, servicios y la ley. Hay una abundante bibliografía sobre el transgenerismo, sobre su historia, tratamiento, teoría y práctica. Pero esta literatura es generalmente positiva hacia el fenómeno, viendo a las personas trans como constitutivas de una categoría esencial de personas a las que les han sido negadas sus derechos y que necesitan ser reconocidas. Algunas de estas publicaciones afirman que el transgenerismo es transgresor y parte de un proceso revolucionario de cambio social porque desestabiliza el sistema binario de género. Este libro toma un enfoque bastante diferente. Argumenta desde una perspectiva feminista que el transgenerismo es una forma más en la que el género daña a las personas. El transgenerismo depende, para su propia existencia, de la idea de que hay una esencia del género, una psicología y un patrón del comportamiento que se adapta a personas con cuerpos e identidades particulares. Esto es lo opuesto a la visión feminista, que es la idea de que el género es la base del sistema político de dominación masculina. Género, en el pensamiento tradicional patriarcal, prescribe faldas, tacones altos y amor por el trabajo doméstico no remunerado a aquellas con biología femenina, y ropa cómoda, emprendimiento e iniciativa para aquellos con biología masculina. En la práctica del transgenerismo, el género tradicional pierde su sentido de dirección y termina en las mentes y cuerpos de personas con partes del cuerpo inapropiadas que deben corregirse. Pero sin el género, el transgenerismo no podría existir. Desde una perspectiva crítica y feminista, cuando los derechos del colectivo trans son inscritos dentro de la ley y adoptados por las instituciones, crean una instancia de ideas que son perjudiciales para la igualdad de las mujeres y dan autoridad a nociones obsoletas de diferencias esenciales entre los sexos. Transgenerismo es, de hecho, transgresor, pero de los derechos de las mujeres en vez del sistema social opresivo. En otros temas sobre los derechos de las mujeres, hace unas semanas encontré un reportaje de Julie Bindon que demuestra justo cómo las leyes a veces olvidan que la vivencia de las mujeres por su sexo es muy diferente a la de los hombres. La periodista, autora y feminista expone los casos de mujeres que están encerradas en cárceles cuando más bien deberían estar en terapia o pagando su deuda con la sociedad en una forma diferente por los atenuantes que conlleva el delito que cometieron. Me refiero a aquellas que terminaron en la cárcel por defenderse de quien abusó de ellas por un tiempo prolongado, fuera su pareja o su marido, o por haber sido coercionadas por este para cometer un delito. En ninguno de los casos se toma en cuenta que las mujeres actuaron bajo violencia o trauma del maltrato, y por ello tomaron ciertas decisiones que al final de cuentas las hicieron terminar en la cárcel. En muchos países todavía, si una mujer, por ejemplo, reacciona defendiéndose de lo que percibió como una nueva agresión, y hiere gravemente o mata al maltratador, esto no se considera el momento de darles una sentencia. No se realizan exámenes psicológicos antes de dictar una condena ni cuando la acusada se encuentra en la cárcel, sufriendo estrés postraumático, el cual está comprobado que viven las víctimas de violencia. Todas estas decisiones de las autoridades las revictimizan e incluso muchas veces se daña a terceros, por ejemplo, los hijos de esta mujer que termina en la cárcel, sin poder cuidarlos por defenderse de un violento o actuar bajo total coerción violenta a ayudarle en un delito. Esto pasa por supuesto en México, y aunque la lectura que me encontré se refiere a Gran Bretaña, en países avanzados no hay mucha diferencia en la legislación, y obviamente en nuestro país, donde de por sí el sistema judicial es injusto con gente en desventaja social, mucho menos se toman en cuenta los atenuantes en casos donde mujeres maltratadas están involucradas. Urge apoyar a todas aquellas personas que ofrecen ayuda a las mujeres que se encuentran encarceladas por delitos no violentos en los que fueron obligadas a participar, así como a aquellas mujeres que actuaron en defensa propia contra un abusador que constantemente las tenía bajo su yugo. Y bueno, este fue el podcast de esta semana. Como siempre les recordamos que estamos en diversas plataformas para escuchar podcasts como Anchor, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Breaker, Overcast, Radio Public, TuneIn y Podbean. También estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.
En todos nos encuentran buscando la Radsistencia. Igualmente, las transcripciones, ligas a redes sociales y plataformas donde pueden escucharnos las pueden encontrar en laradsistenciamx.wordpress.com. Por hoy las dejamos, Radsisters, y les deseamos una feminista y excelente semana.